Bienvenidas al podcast de octubre de CAFEMAD. CAFEMAD es un espacio para compartir ideas, opiniones, reflexiones con profesionales de las artes escénicas y la cultura, cuyas protagonistas son mujeres de las profesionales del sector. Recordad que podéis enviar vuestras preguntas antes y durante el podcast y podréis intervenir en directo y al final del encuentro, quienes estéis acompañándonos en directo, en la sala de ensayos de la Sala Tarambana, a la que agradecemos que nos vuelva a acoger con el mismo cariño de siempre. Presentamos a nuestra invitada de hoy, Eva del Palacio. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida Eva. Y antes de empezar paso a leer un pequeño resumen de tu currículum profesional. Siempre intento resumir estos currículums, cosa que cuesta muchísimo porque son extensísimos. Inicias tu carrera profesional como coreógrafa, bailarina y actriz tras licenciarte en la Escuela de Arte Dramático de Madrid en plena movida madrileña. Eso es. Supongo que habrá influido de alguna manera Hombre, en tu mucho, carrera. mucho. Luego nos cuentas. Importante, estoy aquí, en este disco. Con una amplia formación en danza clásica, contemporánea y baile español. Como actriz y bailarina has trabajado en numerosos montajes con prestigiosos directores como José Luis Alonso de Santos, Pilar Miró, Ramón Ballesteros, Juan Margallo, Alberto Miralles, Eusebio Lázaro, Ernesto Caballero, en fin, José Carlos Plaza y muchos más. En el 85, junto con Fernando y Álvaro Aguado, creas en Madrid la compañía de teatro Morboria, donde has dirigido más de 50 montajes, tanto de sala como de calle. Eres autora de los textos de muchos de los espectáculos de la compañía y adaptadora de todos los clásicos estrenados. En tu larga trayectoria profesional abarcas tanto la dirección de escena y coreográfica, la interpretación, la creación de vestuario y caracterización, como la gestión y la producción. La compañía ha participado en numerosos festivales nacionales e internacionales y ha obtenido gran cantidad de premios. Y de verdad que no voy a decir los premios que os han dado. Haces muy bien. Porque eran, no sé, como 2 páginas de premios. Y me imagino que eso ya sería un resumen de los premios recibidos. La primera pregunta que me surge es, ¿cómo es que formándote en interpretación y danza decides dedicarte a la dirección de escena y a la producción? No es que decida dedicarme, es decir, yo desde muy pequeñita quise ser actriz, pero yo pensaba que para ser actriz, si un día me salía el papel de una bailarina, tendría que bailar y estar a la altura de la bailarina. Entonces empecé a estudiar ballet clásico, luego la danza siempre me ha apasionado y ha sido en paralelo. Antes de entrar en la RESAC ya estaba en la escuela de Carlos Ballesteros, o sea que ha sido una cosa. Y la dirección, pues como antaño en las compañías, es decir, no, entonces en la escuela no había dirección de escena y de una manera natural me dirigía a todo el equipo. Y así fueron pasando los años y me siento cómoda dentro, fuera, y además muchas veces no he tenido ni ayudante de dirección. Me acostumbré y he crecido con ello, entonces tampoco es una cosa que me suponga nada raro, es que sale así. ¿Y la producción también? Sí, eso es un dolor, pero es que eso es porque un artista nunca está preparado para asumir eso, aunque debiera. Yo supongo que ahora en las escuelas habrá esa rama que explique todo, cómo hacer, cómo venderte, cómo estar. Bueno, supongo el máster en gestión cultural. Pues supongo también, ¿no? Pero cuando salíamos antaño era como salir ahí a la selva y decías, Dios, ¿y esto ahora cómo? Pues tuvimos mala suerte porque nunca encajamos con ese vendedor ideal, o un día abrías la puerta de casa y te encontrabas todos los ficheros de facturas ahí y la otra había conocido un novio y se había alargado y decías, ¿esto qué es? O sea, una sucesión de malas suertes a la hora de las personas que en un momento dado podían vender el espectáculo y hacer la gestión, y entonces tener que asumir, como todo en la vida se va asumiendo, y entonces no queda otra. Y además también es verdad que nadie mejor que tú te va a vender, aunque eso para un artista es un suplicio enorme y tienes que aprender a llevarlo y dedicarle las horas, porque luego también hay que echarle mucha imaginación a la hora de hacer una producción. Es decir, que tienes que ir sacando, enredando, y si esto, y si lo otro, y si enredo aquel, y entonces un estreno por aquí, unos ensayos generales allá, un no sé qué, y vas armando. Sí. Entonces, pues eso, la imaginación al poder siempre en todos los sentidos. Y partiendo de que estamos en el CAFEMAD, que es la
Comisión de Mujer de Artemar. La segunda pregunta que me surge es ¿por qué centrar tu carrera profesional en el teatro clásico y cómo encaja ser mujer formada y artista y emprendedora con un universo tan machista como son los argumentos del teatro clásico? Pero es que no solo es teatro clásico, es decir, que ya partiendo de el hecho de que te ves como artista formada en verso, formada en esgrima, en danza y todo, y quieres hacer teatro y das a las puertas y a veces no se abren y tienes una necesidad de crear, y es cuando, pues junto con Fernando Álvaro, decimos, vamos, si no me llaman o mientras me llaman, vamos a hacer nuestras locuras. Entonces sales a la calle, y la calle era entonces, en los años 80, un campo que se abría ilimitado a cualquier cosa, desde experimentos, vamos a ir al metro y vamos a hacer esto, te cortas tres dedos, haces no sé qué y aquel le da un ataque o aquella tiene un parto. Probabas, funcionaba y seguías, y los espectáculos se iban creando a medida que íbamos probando cómo reaccionaba el público, o sea, era la performance ahí, en vivo. O sea, y hubo un momento en donde esos espectáculos de calle, mientras combinaba también el estar, por ejemplo, con Juan Margallo, la compañía del Rayo Vallecano, y también en otros espectáculos que eran, entonces se llamaba teatro comercial o teatro independiente también, ¿no? Y entonces el verso me daba mucho reparo, igual que los clásicos, o sea, yo empecé con un clásico con Molière, porque había estudiado en el liceo francés, porque conocía y de alguna manera había trabajado a Molière desde muy pequeñita, entonces me sentía protegida, más cómoda. Claro, cómoda en ello, y entonces ahí me atreví, pero al principio te imponen tanto los clásicos que dices, no voy a ser, hasta que decidí mirar, o sea, voy a perderle el respeto, pero con todos los respetos, y entonces ya arranqué y ya dije, pues va a ser que no, que es una ayuda, porque son los clásicos, tienen también, te ves reconocido en muchos de esos argumentos, en muchos de esos personajes, pero, hilando con lo que me preguntabas al principio, no ha habido el teatro clásico, yo nunca he abandonado la calle, nunca he abandonado la fiesta popular, el festejo, el carnaval, la máscara, el disfraz, porque me fascina todo eso, o sea, la danza, la expresión corporal, todo lo que es el expresionismo, pero a su vez, cuando llegó la edad, me metí con el verso clásico, pero antes prefería irme al zoo y nos íbamos Fernando, Álvaro y yo, y estábamos delante de la jaula de un gorila observando, o de la jaula de buitres, para ver cómo se movían, y entonces éramos bichos, porque no hay que olvidar que Morgoria desde un principio ha tenido el taller de caracterización y realización de personajes, pero no vestuario más tradicional como ahora en un momento dado para aplicar a los espectáculos de teatro barroco, sino fantástico, pero de inspiración real. Entonces era como un gorila o era un buitre, y entonces eras un buitre y era una jauría de buitres a ir a degollar a una especie de hada maravillosa, blanca, alada, que representaba la libertad, y eran espectáculos muy potentes, hechos en parques, y donde lo mismo te metías en la fuente, daba igual salir empapada o estar medio en pelotas con 3 gasas, o sea, lo que se provocaba y lo que veías que provocaba en el público era tan potente que era eso de lo que nos alimentaba más. Sí. Y luego decía, ya habrá tiempo de hacer clásicos, todo llegará. Y eso, y un día llegó, pero sin abandonar. Luego la calle, que dicen a lo mejor en festivales de calle, en Tárrega y demás, pero como yo a vosotros no os he tenido nunca aquí, porque no damos abasto, porque estamos creando todo el puto día. Entonces, o estamos por la mañana en el taller y luego estamos pensando en el de calle, un carnaval que vamos a hacer, y estamos trabajando mientras un verso clásico. Sí. Y con todo ese trabajo, pues la vida se va pasando y se desarrolla, pero 24 horas. Lo que te preguntaba antes de la movida madrileña, ¿tú crees que influyó en cierta medida? Influyó. Un teatro en calle, porque había como un caldo, ¿no? De aquella, Sí, pero en esta profesión siempre ha habido muchos puñeteros prejuicios, eso ya de entrada. Entonces, cuando sales de la escuela de arte dramático, que al fin y al cabo eres un niñato con 4 nociones, porque la realidad es cuando te subes a un escenario, cuando te tiras a la calle, cuando pruebas, pero sí, la lección la tienes muy bien aprendida, la teoría, vamos.
Entonces había algunos, como por ejemplo Ernesto Caballero, unos cuantos que habían formado compañía, y entonces nosotros éramos como los locos, los chiflados, que eso se pasan el día en el taller haciendo cosas raras, y encima se van a la calle. O sea, como aquello del cómico, que reivindico la palabra de cómico, o sea, que lo mismo está en la calle, que te toca el tambor, que te toca la flauta, que te toca lo que sea. Y había mucha tontería de eso. Pero a nosotros, ¿qué se abrió? Pues en ese momento, Tierno Galván, o sea, hizo una apertura máxima, no sé si os acordáis, los que sean ya más mayores, cuando llegó y dijo, y el que no esté colocado, que se coloque, y la calle es vuestra, o sea, esto es una fiesta. Entonces, realmente, los que éramos jóvenes en ese momento, había creatividad por todos los lados. Luego conocí a la gente que había abierto Rocola, había mucha, mientras también seguíamos en la escuela, pero también había mucha gente que venía de Nueva York, de Londres, y veía todo lo que se estaba haciendo entonces en las discotecas. Y ahí había un campo que se abría para hacer performance, y de pronto apagabas la música de la discoteca y en el escenario de, vamos, da lo mismo Joy Eslava que Jácara, que Elo Madrid, discotecas súper potentes que además pagaban una barbaridad, empezabas a hacer ahí un flipe teatral y se quedaba la gente alucinada. Y eso nos permitía, nos daba dinero como para luego seguir invirtiendo y haciendo luego los trabajos que eran más destinados a lo mejor a una sala o a un teatro. Y en ese momento, pues realmente sí, o sea, la creatividad estaba por todas partes. Estaba la creatividad, estaba la droga, estaban cosas buenas, estaban cosas malas, había cosas atroces, o sea, aquello, hay mucho superviviente de entonces y hay muchos que se quedaban tocados y muchos que se quedaban por el camino, o sea, que era vivir el arte y la vida de una manera como a 100%, porque pasa que también es cierto que si en música hubo una serie de periodistas o de prensa que se ocupó de toda la movida musical, porque tampoco eran tan buenos con el tiempo, pues algunos fueron mejores que otros, las bandas musicales, pero de teatro se quedó un poquito abandonado. Entonces todo lo que era performativo, diferente, o gente que, pues muchas bailarines como la Ribot o muchísimas otros que sí encontraron en los museos y en la calle también espacios, pues se abandonó. Entonces parece que eso no ha existido, pero eso estaba ahí y era efervescente y brutal. Eran creaciones colectivas también con Marcus Bachtel y con, bueno, gente estupenda. Había tal creatividad que nos poníamos a crear y íbamos pasando pues desde el mercado de pescado, la antigua funeraria, la nave de las terneras, por todos los locales posibles donde íbamos encontrando hueco para estar allí alojado, porque tampoco lo tuvimos nunca fácil de tener, o sea, había que irse a ensayar a las Vistillas, pues a ensayar a las Vistillas con todo el frío y el moco hasta aquí en pleno invierno, pero había que sacarlo para adelante. Entonces es esa parte durísima, durísima, pero que nos ha formado también para ahora aguantar lo que viene, ¿no? Pero era así. Luego realmente las creaciones colectivas, gracias, porque Juan Margallo siempre defiende las creaciones colectivas, y yo al final, después de bastantes creaciones colectivas, digo, ni loca, o sea, tiene que haber ahí una cabeza pensante, uno que decida, porque llegaba un momento que todos éramos tan creativos que había como luchas de egos, sí. Y eso es tremendo, para ver quién ponía la idea, o no, el espectáculo no puede tener fin, y había un espectáculo que de pronto duraba 4 horas, y estabas en el Palacio de la Magdalena arriba, habías llegado al mar, tenías que volver a subir, y llevabas bailando, yo no sé el tiempo, y decías, no siento los brazos, te caían los lagrimones, y luego hemos sido muy, muy temerarios, o sea, ahora te piden papeles de seguridad, que nos piden lo mismo a una compañía de teatro que a un ingeniero que va a hacer un edificio, o sea, esto es alucinante, ves algunos festivales que dicen, no puede ser, que 38 pliegos para resolver esto. Y nosotros entonces éramos, pero temerarios no. Hicimos un espectáculo que era piratas, corsarios y otros temerarios. Pero ahora cuando lo miro con la distancia digo, la madre de Dios. O sea, se nos ocurría de pronto ir a la Puerta de Alcalá, subirnos, poner 4 tirolinas desde las gárgolas y tirarnos. Llegabas a Valdemoro, a la torre de Valdemoro, no, y ahora aquí llega el duende porque tiene que ir a buscar a la hada que están en no sé qué. Pero colgábamos una cuerda de pita, o sea, una cuerda de pita,
Y yo recuerdo a Fernando subir por la torre de la iglesia, yo me quedaba siempre hasta que llegaba abajo, digo, no, yo me quedo, mientras todos se iban colocando para las escenas diferentes itinerantes, se enganchaba solo en el arnés, disfrazado de murciélago con manos así, tenía luego que prender una bengala, tirar tal cual aire y luego lanzarse. Y dices, Dios mío, y no nos pedían ni un puñetero papel, mientras todos los del pueblo en el ensayo de la mañana decían, esto os vais a matar, ¿qué os vais a matar? Pero ¿cómo os vais a ir ahí? Y nada, y así una detrás de otro. Cosas muy heavy, pero pues así, y de esta manera llegamos pasito a pasito a los clásicos, que te encuentras mucho más arropado, y la verdad es que en un escenario, iba a decir que no hay tormentas, pero este verano en el Festival Internacional de Almagro nos pilló una tormenta de yo no sé, a los kilómetros, que llevaba aquel aire, que volaban las escenografías, los pelos de los actores así, las actrices, las damas con los vestiditos pegados y las dos patitas así por abajo, y el centro de documentación teatral grabándolo. Yo decía, Dios mío, o sea, esto va a quedar como muestra para las escuelas de decir, o sea, ahí hay redaños, aguantamos aunque me caiga la tormenta. Pues la tormenta cayó y ahí hasta el final. Y decía, pero no se irán, no se iban. Cada vez se abrazaba más la gente, porque hacía mucho frío encima, pero no se iban. Y yo decía, si el público aguanta, aquí aguantamos hasta el final. Y todos por detrás, veías un panel de escenografía y detrás 5 personas, todos así sujetando el panel. O sea, algo increíble, increíble. 40 años implican formar equipos intergeneracionales, de intérpretes, de técnicos. Bueno, intergeneracionales hasta que dejan de serlo. ¿Por? No, porque la edad, al principio todos teníamos la misma edad. Sí, pero a lo largo de 40 años pero es que no, pero poca. Todos vuelven. O sea, es como una gran familia. Morboria es una gran familia. Que cuando salen, le sale un prota en no sé dónde, además es que a veces íbamos a estrenar, digo, y si mañana te sale un prota, le digo a Alejandra Lorente, el día siguiente dice, oye, que me ha salido un prota. ¿Será posible? Pues, y sigue estando con nosotros, y la gente siempre sigue. Y como sigo haciendo cosas de calle muy grandes, en esos grandes eventos de calle es cuando nos reunimos la gran familia. Entonces, como a veces hay cosas de 80, pues todos. Es como una tradición. Entonces hubo un momento que todos teníamos la misma edad. Llegó un momento que las damas tenían 50 y digo, ya no. O sea, ya esto no lo estiro más, porque es que ya no puede ser. Igual que han actuado embarazadas preñadísimas y yo me buscaba fulares, de todo. No perfiles nunca perfiles siempre de frente. Iba apañando todo para que pudieran trabajar hasta el final, siempre. Pero, pues eso, una metodología? ¿O has creado a lo largo de los años una metodología determinada? Yo es que soy, yo creo, la esencia de todos los grandes maestros que han estado conmigo. Entonces, desde Julia Estevez en danza, o sea, Arnold Taraborelli, Pepe Struch, son grandísimos maestros de Juan Margallo. A la hora de encarar un proyecto, ¿tenemos un título determinado? ¿Varía tu forma de trabajar con respecto a cada proyecto? ¿O tienes, primero hago esto, luego esto, luego esto? Empezamos a calentar, a jugar, a trabajar la voz, trabajar el cuerpo, y siempre cuando trabajo de mesa, sobre todo con los clásicos, muchísimo, y el verso, que al principio, mira que llevas años, pero a veces te viene un texto en textos enrevesados, lleno de metáforas y tal, y aunque hayan hecho muchos versos, que hay cosas que son indescifrables lo que hay ahí, eso es, o sea, muy complicado, y eso tiene mucho trabajo de mesa, pero luego una vez que ya has hecho trabajo, que ya se ha entendido, que se ha masticado, estás jugando, y cuando menos se quieren dar cuenta ya están metidos en el ajo, no saben cómo. Y luego ya soy yo para sacarles lo que ellos a veces no se dan cuenta que han hecho, porque no han sido conscientes, porque están muy centrados. Sí, en el ensayo. Y hay un sello que tú digas, esta función la ha dirigido Eva y la ha dirigido porque se nota, porque... Eso lo dice todo el mundo, ya espectáculos morbóricos, ya, bueno, ya somos... Sí, al principio no eres muy consciente, pues, o sea, el sello, o sea... El sello Morboria, no es el sello de Eva. Es que Eva y Morboria van unidos, quiero decir, Eva, o sea, siempre va a haber sentido del humor, siempre va a haber un trabajo físico potentísimo, un trabajo de voz.
trabajo de caracterización, de vestuario, de todo. Y luego siempre el proceso depende del espectáculo, pero es no a veces tanto el personaje de dentro afuera, de buscar, es decir, que Stanislavski está un poquito apartado de esto y además a veces no es bueno. Yo he visto actores que han sufrido mucho con eso y no es nada bueno, ni utilizar tus sentimientos, ni desgastarlos, ni desvirtuarlos, ni nada. Cada uno sabrá cuál es su metodología y demás, pero a veces la composición de un personaje de fuera a adentro, cuando te han colocado un aplique, cuando has encontrado una manera de andar, de estar y tal, te llega al corazón, llegas igual a las tripas. O sea, el camino, no sé, cada uno tiene su camino, pero muchas veces es de fuera a adentro donde lo encuentras. Y a veces un elemento como unos collares o una peluca o un simple acento hace que todo se coloque y esté el personaje. Bueno, has defendido y sigues defendiendo el teatro de calle con calidad y sin intrusismo. Sí, lo que pasa es que también en el teatro de calle no se le ha cuidado en este país para nada, está abandonado. Y toda la fusión que hubo también en los 80 de nuevo circo, de circo, teatro y danza, que había espectáculos preciosos. O sea, bueno, me acuerdo en el Festival de Cádiz, los primeros festivales de Cádiz, cuando los dirigía Juan Margallo, que claro, venía gente de las Américas y traía espectáculos tan frescos, se te abría un mundo que aquí no estaba, era impresionante. O sea, llegaban los de Brasil con la compañía Ornitorrinco, de Uruguay, de tantas cosas que era decir, madre mía, y cosas también de calle aquí, y eso, y de nuevo circo, y de circo con objetos, o de teatro, y aquí esto no se había habido, ni se había subvencionado, ni se había ayudado, ni había festivales concretos. Entonces me he ido de lo que quería decirte, pero vamos, que el teatro de calle necesita de elementos grandes de entrar. No hay espacios, no hay naves, no hay sitios que se puedan ceder para que una compañía, porque se queda todo pequeño en la calle, necesitas abrir. Y una cosa es teatro de calle, pero teatro en una cosa pequeña, donde puedas hablar a unos 100, 150 espectadores, y otra ya son los macro espectáculos de calle que también necesitan elementos. Entonces, pues ahí estamos un poquito abandonados. En Cataluña no tanto, porque sí ha habido tradición, más cerca de Francia. Ahí también ahora ha habido muchos recortes, pero antaño yo hablaba con algunos y tenían unas ayudas, unas subvenciones. En los pueblos dejaban las naves para creaciones. ¿Notas alguna diferencia de cuando empezabas? A lo mejor pues sí, noto una mala diferencia, horrible, horrible, porque antes salías a la calle y todo el mundo estaba pendiente, todo el mundo te lo metías en el bolsillo si le enganchabas. Y nosotros enganchábamos también a través de la estética tan potente, pues ya eso lo habías, o sea que eso era muy fascinante. La señora que jamás va a comprar una entrada para ir al teatro y de pronto la captabas y se iba a la compra y dejaba de ir a la compra porque estaba pillada, o el que estaba vendiendo costo en una esquina, decía, joder, tío, cómo me lo he pasado, y luego te iba y te regalaba una china al final del espectáculo, porque te habían mandado a la puta esquina donde está el otro haciendo su negocio. O sea, ala, al pozo del tierra del mundo. Y decías, ahí, si nos van a robar hasta los dientes. O sea, y de pronto, pues estaban pillados todos con una historia de piratas y de marcadas de primera, fascinados, y decía, eso es muy bonito también, llegar así. Pero ahora no te miran, ahora te quieren captar, hacer la foto y llevársete en el bolsillo. Entonces es más difícil conectar, porque es que te ven y enseguida es que te enganchan para hacer... No, o sea, a mí no me hagas una puñetera foto. Yo te vengo a contar una historia, a jugar contigo, entra en el juego y vamos a crear, y eso es muchísimo más difícil, hoy por hoy. Mi pregunta iba dirigida hacia, sobre todo, hacia la gestión y la administración. Pero veo que también hay otras patas, es decir, que notas que el público ha cambiado, no solamente pues, el dinero que se invierte para teatro de calle, bueno, es que el teatro de calle, ahora que se invierte, en nuestro caso hemos quedado para los grandes eventos o eventos de carnavales o tal, o si por ejemplo el espectáculo del Gran Bodorrio, que es una boda en la calle, con las familias y todo un despiporre, con todo el ritual de las bodas, pero está vendido como un regalo, es decir, lo hago porque tengo una compañía grande y porque quiero que los actores estén trabajando lo más posible
Y entonces no hay, vamos, vas a pérdidas, sumando pérdidas, porque es imposible. O sea, los cachés, si tú vas con 16 personas o con 13 personas, es imposible con lo que están pagando, es imposible. Sí. O te queman los trajes porque ya no hay planchadora y te mandan a la de la limpieza, que ese día, pagándole tú la plancha, pues te quema un traje, porque es de seda no sé qué y tal, pero esa es la realidad que tenemos. O sea, hay dinero, claro que hay dinero para los eventos. Sí, pero no para el teatro. Para la caja de regalo con enlace y tal. Para el teatro de base, de llevar teatro todos los fines de semana. Otra cosa que no entiendo, centros culturales de barrios, ¿por qué cierran los fines de semana? No lo puedo entender, pues que pongan a otras personas los fines de semana. Claro, pero como no hay presupuesto. Claro, pero es al final una pescadilla, pues que lo gestionen de otra manera, pues se tendrá alguien que inventar de qué manera hacerlo, porque ves barrios. Por ejemplo, nosotros vivimos en Batán y está durante la semana como si fuera la escuela para las de la tercera edad, las clases de cerámica, que van 4, pero por no cerrarla lo siguen manteniendo y así, y de pronto cierran, sábado y domingo. Cuando ves un montón de chavalería y adolescentes por ahí dando vueltas, que dices, ¿cómo puede ser? Entonces, no sé... Vamos mal de tiempo, como últimamente está pasando. ¿Ah, sí? Hablo mucho. Entonces, hay una pregunta que yo quería hacerte, claro, que estamos en la Comisión de Mujer, me parece importante. No es que hables mucho, es que es poco tiempo. Vale. No estoy tiempo. Me parece importante que me comentes tú como mujer, estamos en la Comisión de Mujer, tú como mujer, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué diferencia puede haber cuando empezabas ahora? Algo relacionado con tu ser mujer en las artes escénicas. Hola, también. Ser mujer. Complicadísimo. Ya de adolescente, más que complicado. No sé si a todas, pero siendo mona y tal y cual, o sea, un asedio constante. Inseguridad total, con compañeros que eras la jovencita de la compañía y se te acercaba actores reconocidos y tal, y de pronto una mano donde no debiera de estar. Profesores que se han saltado la raya, directores que también tal, o sea, estar siempre alerta. Sí. Eso por un lado. Luego, teniendo compañía, llegó un momento que era yo la única mujer y dirigía a todo hombres. Ahí con los compañeros nunca tuve, o sea, problema ninguno de dirigirlos ni nada. Con los programadores, con los directores de otros teatros, mucho paternalismo, mucho, he salido llorando muchas veces. ¿Y notas que hay un cambio o sigue la cosa igual? No sé qué decirte. Hay mucha condescendencia, aunque hay más mujeres en puestos importantes, pero... En gestión y producción quizás, pero en puestos importantes hay tantas mujeres, yo creo que no. No te sabría decir, pero hay, no sé. Siempre vas con un poquito de miedo, la verdad. O sea, no... Te afecta, te influye. Sí, pienso que no es igual mucho. Ahora quizá menos, porque hay más mujeres también, pero ha habido momentos en que veía como otros compañeros y tal estaban subiendo y tal, y tú eras ninguneada de una manera tremenda, tremenda. Y luego ya con, bueno, la maternidad y demás, muy complicado, porque dices, hay estos artistas, ¿no?, que se tienen que separar, ir al campo, ahí a que la creatividad les inunde para escribir un texto, para no sé qué texto, ni texto, está en la tele, la niña, la teta, estoy escribiendo el texto y está el ruido tal, y tú sigues creando. O sea, porque si no, no hay otra manera, y te haces a todo, y claro, si tienes un objetivo vas a por él y todo lo vas asumiendo. Pues yo voy a dejar de hacerte preguntas, porque entonces, hoy que tenemos mucha gente viéndonos, acompañándonos, quisiera que alguien preguntara si, no sé, alguna pregunta. Pues yo me sigo preguntando yo, ¿eh? ¿Sí? No, pregunta tú, que lo haces muy bien. Muchas gracias. No, nadie quiere... La verdad que os veo mal los focos, entonces... No. ¿Tus hijos son actores? Sí. Bailarina, luego estudió también circo, actriz, y está en la compañía. Luego también se busca la vida por todo lo que son redes y esas cosas ya que hacen los jóvenes, y ha crecido en ello. O sea, ha dormido en los textos de teatro y ha esperado y se ha comido muchos ensayos. Sí, pero yo los he dejado libres. Yo también soy hija de artista pintor,
por parte de mi padre todos son artistas, bueno, con naturalidad también. Da miedo, pero bueno, es lo que tiene elegir una profesión y la vocación, y eso también te da mucha felicidad. Y en estos tiempos tan complicados tampoco veía mucho pesimismo antes hablando con algunas compañeras, ¿no? Yo soy muy positiva y voy contra viento y marea, y cuando veo que una cosa se atasca o no sale, pues me invento otra cosa para seguir para adelante, para que no me barran de en medio. O sea, este es mi medio, esta es mi manera de ganarme la vida, de estar en el mundo, y si ahora no se vende un espectáculo tal, pues pones en funcionamiento la cabeza para ir creando otra cosa. Reinventarte. Y reinventarse, ¿no? y seguir para adelante. Sí. Y seguir para adelante, aunque sea un esfuerzo titánico, porque no es que sea un espectáculo de 2 o de 3, no, es que vas con un macuto detrás, que tampoco es una cooperativa, no, es una empresa que paga todos los ensayos, que asume y que he trabajado durante 40 años para dignificar lo que es esta profesión y la vida del actor. Entonces, en eso soy muy coherente, ¿no? ¿Hay algo que Entonces, te habría gustado hacer y no has podido? pues no. Qué bien. No, soy feliz. ¿Y con algo lo que te tengo. quede por hacer? Todo. 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 Sí, es muy curioso, porque ahora empiezo a ver a todo el mundo que está pensando en la jubilación, o uno por ahí, no, yo me jubilé, yo no estoy haciendo cuenta, yo no, es que me da una cosa, digo, tendrá que llegar un día cuando llegue o tal, pero yo qué sé, el artista va a seguir creando siempre, yo creo. Entonces, bueno, que Eso se que venda, no dices, se venda. No te duele el cuerpo todavía. Con no me duele, por favor, tengo una prótesis de aquí, un cáncer, un no sé cuántos. Es que no, es que el arte y lo que es te mantiene sano, te mantiene bien, te mantiene con ilusiones. Es que la vida también es el camino, y las cicatrices, mira, esta mecha, que ahora ya tiene un poco fuera, pero es natural, viene del COVID. Claro que yo dije, no la voy a tapar, la voy a dejar. Digo, porque eso ha sido una brecha potentísima para todos, y ahora parece que no pasó nada, no pasan cosas. Y el cuerpo va teniendo muchas cicatrices, y hay que seguir con ellas de otra manera, o incorporarlas. Y así vamos caminando. Nunca fueron buenos tiempos para la lírica. Pero, de todas formas, no sé, pues sí, hay que reinventarse. Hay mucha gente joven, apasionada, que viene. Yo es que veo a mi hija, a Luna, y a todas las amigas, que tiene más amigas que chicos, porque estudian más teatro mujeres que hombres, además, y las veo que tienen ilusión, que se esfuerzan, que les da igual, vale, que me voy a trabajar, que he conseguido poner copas en los Luchana, que ahora no sé qué, pero siguen ahí, lo están intentando, y entonces tampoco se puede dar pues un discurso negativo, porque cada uno va encontrando el camino para seguir, y se va abriendo por un lado o por otro. Eso sí, o sea, solo del teatro como actor no se puede vivir, es decir, que hay que inventarse, pues como haces tú, como hacemos todos. O sea, si yo he sido productora, bailarina, coreógrafo, tal, o me llaman para dirigir el desfile de la Hispanidad, que es otra maravilla para mí, porque me encanta lo que es el folclore, y ahí he juntado a 3.600 personas, he conseguido meter a todos los países de Iberoamérica, y en la Hispanidad, celebrando un idioma común, y ves que van todos sin percibir dinero, con una ilusión, ensayando también donde pueden, como pueden, y ves eso, y también es contagioso. Decir, es que eso sigue ahí, está ahí, y eso, hay que seguir. También hay que quejarse, por supuesto, y decirle a los políticos, oye, tú estás aquí para servirnos, para ayudarnos, para facilitarnos el camino, para también echar la imaginación, para ver cómo hacemos con todos estos talentos que hay en este país, porque hay muchísimo talento. Entonces, bueno, pues que se le ocurren un poco y ayudarles un poquito. Si a ellos no se les ocurre, pues a ver si se nos ocurre a nosotros. Bueno, a ver si nos escuchan. Pues con estas palabras inspiradoras damos por terminado el Café Mal de octubre. Muchísimas gracias. Pues feliz Halloween, porque has tenido que ser el 31 de octubre, y feliz noviembre, diciembre y el año 26, que nos depare a todos muchas cosas. Ojalá. Gracias a todos por venir.